No sé si se han dado cuenta, pero los disturbios que estallaron cerca del 11 de septiembre de 2025 no fueron casualidad. Y hace apenas un día, el propio Jesús me dijo, la muerte de Charlie Kirk es el próximo 11S de Estados Unidos, y la cuenta regresiva ha terminado. Explicó por qué la muerte de Charlie Kirk no fue solo un asesinato, sino una advertencia furiosa del mismísimo cielo. Un segundo 11S para este país. Y cuando dijo, la cuenta regresiva ha llegado a cero, me desplomé. Es una locura, sé que suena así, pero estuve allí. Lo vi. Y hoy necesito compartir con ustedes exactamente lo que me reveló. Comenten, amén por lo que dijo el Señor y oren por la muerte de Charlie Kirk en Estados Unidos. Mi nombre es María Rodríguez. Tengo 52 años, soy una mujer hispana que ha pasado toda su vida en Estados Unidos. Ahora, permítanme hablar de esto. Honestamente, es tan obvio que nuestro país se ha vuelto tan malvado que millones de personas celebran lo sucedido. ¿Recuerdan a la chica ucraniana que fue apuñalada en el tren? Lloré cuando vi la noticia. Luego, los disturbios, las tiendas ardiendo, los saqueos, el caos destrozando las ciudades. No era solo crimen. Era odio. Frío y crudo, extendiéndose como un reguero de pólvora. Vi cómo destrozaba a Estados Unidos. Oí hablar de Charlie Kirk en las noticias. Sus palabras provocaban discusiones. La gente se gritaba. ¿Por qué hay tanta ira ahora? Esta sensación inquietante, como una sombra oscura que se acerca sigilosamente, susurrando que algo malo está a punto de suceder. Creo que Dios ama a Estados Unidos. Pero también creo que tiene límites. Lo estamos poniendo a prueba. Ya sabes, todos estos acontecimientos, la violencia, la división no son aleatorios. Sus señales, como nubarrones que se avecinan, nos advierten de un juicio inminente. Fue entonces cuando la noticia se difundió, una figura pública. Charlie Kirk había sido asesinado. Me entristeció. El miedo y la impotencia me golpearon más fuerte que nunca. Entonces algo extraño. No solo dolor. Era como si una mano invisible me apretara el pecho. Lo último que pensé fue en Dios. Te entrego mi espíritu. Por favor, bendice a la nación. Todo estaba oscuro hasta que la luz de Dios me tocó. Vio mis preocupaciones y mis oraciones. Me llevaron ante él. Jesús. María, dijo, has recorrido el camino de la tierra, pero tu misión aún no ha terminado. Has visto el dolor que siento por tu América. Los atentados son solo el principio. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía apartar la vista de él. Entonces volvió a hablar. La muerte de Charlie Kirk, a quien presenciaron en esta tierra, es más que un asesinato. Es una llamada de atención. Es el próximo 11S de Estados Unidos. Y el tiempo se acaba. Me quedé paralizado. 11S Charlie Kirk. ¿Cómo podían coincidir esas dos cosas? Una fue el peor ataque terrorista que hemos conocido. Aviones estrellándose, torres derrumbándose, miles de muertos. La otra, una voz que discutía, guardó silencio un instante. No lo entendía. ¿Cómo podía tener tanto peso la muerte de Kirk? Sobre todo después de todo, había visto apuñalar a la chica ucraniana, los disturbios, el odio que nos había desgarrado. ¿Qué quería decir cuando dijo, el tiempo se acaba? Señor, muéstrame. Ayúdame a ver la verdad. Y fue entonces cuando empezó a revelármela. Entonces se abrió ante mí una nueva visión. Esta no era la Nueva York a la que había llegado. Toda de hormigón y acero. Era un Manhattan espiritual, resplandeciente con imponentes columnas de luz que se elevaban hacia el cielo. Eran centelleantes, poderosas y brillantes. Y de alguna manera supe que representaban los cimientos de la fe cristiana,
la verdad absoluta sobre la que se construyó Estados Unidos. Pero de repente vi esas formas oscuras y retorcidas, como llanuras fantasmales, que se precipitaban hacia esas columnas de luz. Eran cosas sombrías, que rezumaban mentiras, secularismo, corrupción y todo tipo de engaños que impregnaban el mundo. No hubo un estruendo, solo el inquietante sonido de un cristal rompiéndose. Como un cristal rompiéndose a cámara lenta. Oí gritos desesperados y perdidos mientras los pilares de luz se hacían añicos. No era el sonido del hormigón derrumbándose. Era el sonido de la fe, de los valores sagrados, que se hacían añicos. En medio del caos, vi una pequeña llama parpadeante pero feroz, aferrada a uno de esos pilares. Era Charlie Kirk, no el mismo, sino su voz, su espíritu, luchando por brillar, por advertir antes de que la oscuridad lo consumiera todo. Me impactó profundamente. Me recordó lo que presencié en la Tierra, el ataque a la niña ucraniana. Los disturbios que desgarraron nuestras calles. Fueron más que tragedias. Fueron parte de un ataque a nuestros cimientos, erosionando todo lo que amábamos. Jesús habló de nuevo. María, el 11S fue un ataque a la fuerza física de tu nación. Estados Unidos lloró. Estados Unidos sufría. Pero la muerte de Kirk fue un ataque contra todos los que defendieron mi verdad. Mi voz en una cultura que se desgarra. El enemigo ya no se esconde. Ataca abiertamente el alma de su nación. Lo que vieron fue el ataque a ese tren. Los disturbios no fueron los únicos. Eran señales de un enemigo que libraba una guerra abierta, no oculta. Este es el juicio por alejarme de mí. Lo entendí como una luz. El 11S fue externo. Un golpe a edificios y vidas. Pero la muerte de Charlie Kirk fue interna. Un golpe a la esencia de nuestra moral, de nuestra fe. El campo de batalla había cambiado. El enemigo ya no ataca los rascacielos. Ataca nuestras creencias, nuestros valores, lo que nos une. Un miedo gélido me invade, no por mí, sino por Estados Unidos, por todos aquellos que aún no pueden verlo. El juicio no se acerca. Ya está aquí, infiltrándose, haciéndose más evidente con cada disturbio, con cada acto de odio. Me quedo allí temblando, sabiendo que la verdad pesa más de lo que jamás imaginé, y preguntándome cómo puedo traerla de vuelta a un mundo que quizá no quiera oírla. La siguiente imagen me impactó profundamente. Vi a Estados Unidos y un río embravecido que lo partía en dos, no claro y azul, sino rojo, embravecido, hirviendo de ira. Sabía que ese color era la ira, el odio, la brutal división entre política y cultura que impregnaba cada rincón de nuestro país. En ambas orillas, la gente se gritaba, se tiraba piedras, hacía muecas, sin hablar, sin escuchar, un ataque tras otro, como si el aire mismo estuviera envenenado por la rabia. Luego, tras la muerte de Charlie Kirk, vi no solo una onda en ese río, sino una cascada gigantesca que se desplomaba, haciendo que el agua roja rugiera cada vez más fuerte. La inundación se hizo más fuerte, más profunda, arrasándolo todo. Los puentes de comprensión y compasión se derrumbaron. Vi familias destrozadas, hermanos que no se hablaban de sus diferentes creencias, vecinos que se daban la espalda, voces de bondad y empatía. Los gritos de odio los ahogaron. Como los disturbios que vi en las noticias, el ataque a la chica ucraniana. Todo formaba parte de la misma división. Una división profunda y horrible que nos estaba destrozando. Me quedé allí, observando, con el pecho apretado, sabiendo que esto no era solo un espejismo. Estaba sucediendo ahora mismo, y solo empeoraba. Jesús habló de nuevo, su voz me atravesó el corazón. Tras la muerte de Kirk el 10 de septiembre, el enemigo acechaba en las sombras. Ahora, con esta muerte, se ha manifestado en sus hogares, escuelas, gobiernos, medios de comunicación e incluso en algunas iglesias. La guerra ya no está lejos. Está aquí. Ataca las almas de sus hijos.
los cimientos mismos de su sociedad. La muerte de Kirk es un canto de sirena. La guerra espiritual se ha intensificado justo a la puerta de tu casa. Si no despiertas urgentemente, verás cómo las divisiones se profundizan. El odio se extiende como la pólvora. Los ataques, los disturbios, son señales de una sociedad que se autodestruye, que se condena a sí misma. Sus palabras me calaron hondo. Había visto las señales en la tierra antes del caos, la violencia, pero nunca había comprendido su profundidad hasta ahora. Estados Unidos se estaba desgarrando desde adentro. La muerte de Charlie Kirk no fue la causa. Fue la chispa, el catalizador, que nos empujó a un punto sin retorno, donde el juicio no puede ignorarse. Me duele el corazón, un dolor desgarrador. Pienso en mis nietos, mis vecinos, todos aquellos que aún no ven esta verdad. El peso de todo esto me pesa. Pero sé que por eso estoy aquí. Para presenciar. Para comprender. Para transmitir esta advertencia. Después de que el río de sangre desapareció de mi vista, otra visión se desplegó ante mí. Vasta, abrumadora y diferente a todo lo que había visto. Extendiéndose interminablemente hasta el horizonte se extendía un gran campo, dividido no por cercas ni mojones, sino por la naturaleza de lo que allí crecía. A un lado, el trigo dorado se erguía alto, con sus cabezas cargadas de grano maduro, brillando como si cada tallo llevara una chispa de luz divina. La suave brisa los agitaba, y se movían como un océano viviente, gráciles y llenos de promesas. En ese momento, supe con una certeza indescriptible que estos eran los fieles, los que habían elegido vivir para Dios, dando fruto a su tiempo, reflejando su bondad con sus vidas. Eran firmes, arraigados y llenos de una fuerza silenciosa. Pero frente a ellos, la tierra estaba repleta de maleza. Se retorcían y se retorcían, salvajes y desordenadas, extendiéndose en todas direcciones. Sus raíces estaban entrelazadas, una maraña que absorbía la vida de la tierra. No eran simples plantas, sino símbolos de las almas humanas, de aquellos perdidos en el pecado, despreocupados de la eternidad, indiferentes al llamado de Dios o incluso desafiantes, opuestos a él. Su fruto fue la amargura, sus semillas sembradas en el egoísmo, la avaricia y la inmoralidad. Verlo me oprimió el pecho, pues comprendí que el campo era el mundo mismo, y lo que veía era la verdad de su condición. Entonces, en un instante que me dejó sin aliento, los cielos se abrieron. Justo en el instante de la muerte de Charlie Kirk, apareció una enorme guadaña, descendiendo desde arriba con aterradora majestuosidad. Su hoja brillaba con una luz infernal, tan afilada como para atravesar carne y espíritu. Con un solo movimiento, atravesó todo el campo, trigo y maleza por igual. No hubo parcialidad, ni compasión. Cada tallo cayó bajo su alcance. La maleza se estremeció violentamente, su terror era casi tangible, sus gritos silenciosos, pero se sentían en lo más profundo de mi ser. Sin embargo, el trigo se mantuvo firme. En lugar de miedo, vi paz sobre ellos, incluso alegría. Al reunirlos, me quedó claro que no se trataba de una destrucción ciega. Era una separación santa y precisa. Los fieles estaban siendo separados de los infieles, lo verdadero de lo falso. Mi corazón latía con fuerza al comprenderlo todo. Todo lo que había presenciado en la tierra, los disturbios, la violencia repentina, el caos que desgarraba comunidades, no era casualidad. Formaba parte de esta gran cosecha. Era Dios mismo trazando una línea a través de la humanidad, separando lo que le pertenecía de lo que no. Su peso me oprimía el pecho como una piedra. Sentía como si el mundo entero se tambaleara, se moviera bajo mis pies, avanzando hacia un momento irreversible. Y entonces Jesús habló. Su voz era distinta a cualquier sonido terrenal, firme pero tierna, firme pero con la urgencia de la eternidad. Cada palabra se hundía en mi alma, como si estuviera grabada a fuego. Este es el tiempo de la cosecha. María, mi paciencia con el mundo se ha agotado.
Cada alma cosechará ahora lo que se ha sembrado. Esta muerte es un hito. El fin de la demora. El fin del compromiso. La línea está trazada. Nadie puede permanecer en el medio por más tiempo. Debes elegir un bando. La violencia que ves, la división que crece por todas partes, no es casual. Es el fruto natural de semillas plantadas hace mucho tiempo. Este juicio no es impuesto desde lejos, sino que nace desde dentro. Mientras sus palabras me invadían, me reveló otra imagen, un reloj de arena gigante suspendido en el cielo. Su marco estaba tallado con símbolos que no podía comprender del todo. Pero la arena que contenía era inconfundible, cada grano brillaba como oro fundido. Lenta y constantemente, la arena fluía de la cámara superior a la inferior. Observé en silencio, cada grano marcando el paso de la gracia y la misericordia concedidas a América. Se me encogió el pecho al ver cómo caían los últimos granos. Justo en el momento en que cayó el último, vi cómo se extinguía la vida de Charlie Kirk. Entonces volvió a oírse su voz, solemne y definitiva. El tiempo se ha agotado. María, le di a Estados Unidos una y otra vez la oportunidad de dar marcha atrás. Tras la caída de las Torres Gemelas el 11S, esperé. Esperé durante las elecciones. Esperé durante los profetas y las voces que clamaban. Se me dieron oportunidades tras oportunidades, pero la nación se alejó aún más. Ahora permitiré que lo plantado crezca. El fruto llegará pronto, con fuerza, sin demora. Las advertencias ya no serán ecos lejanos. Serán realidades presentes. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, no de miedo, sino de la urgencia que me acosaba como una tormenta. Sentía como el tiempo se desmoronaba, se agotaba, como si cada segundo fuera un trueno en mis huesos. El mundo que había conocido se desmoronaba ante mis ojos. Y el tic-tac de ese reloj celestial resonaba en mi interior, definitivo y absoluto. Cuando Jesús pronunció las palabras, el tiempo se ha acabado, fue como si el aire a mi alrededor se agrietara. En un instante, un torrente de visiones inundó mi mente, nítidas, cegadoras e implacables, impactando una tras otra como un rayo que atraviesa el cielo de medianoche. Ya no eran advertencias suaves, ni posibilidades lejanas que podía posponer para otro día. No, estaban sucediendo ahora, inmediatas e innegables. Y cada imagen cargaba con el peso de algo mucho peor que estaba por venir. Vi ciudades enteras convulsionarse en llamas, no solo por el fuego, sino por la ira. Multitudes que comenzaron como protestas pacíficas se convirtieron en turbas violentas. Voces de frustración se transformaron en gritos de odio. Las calles se estremecieron bajo la estampida de pies furiosos. Las ventanas se hicieron añicos y la ira se extendió como un reguero de pólvora. Lo que antes parecían incidentes aislados, como el brutal ataque a la niña ucraniana, ya no eran raros ni impactantes, se multiplicaron, extendiéndose de una nación a otra. Aleatorios y despiadados. Como si la crueldad misma se hubiera desatado sin control. Entonces mi mirada cambió y me vi arrastrado a otra escena. Supermercados vacíos, estantes vacíos hasta los huesos, sus filas vacías reflejaban el hambre. El pan, antes tan común, ahora costaba más de lo que las familias podían permitirse. Las madres se aferraban a sus hijos. Rostros surcados por el miedo y la vergüenza mientras la pobreza se extendía por los barrios como un ladrón silencioso. Los bancos se desmoronaron de la noche a la mañana, dejando vidas destrozadas y desesperadas. Lo que antes parecían trabajos seguros, ahorros y estabilidad se desvaneció como arena que se escurre entre los dedos. Pero no terminó ahí. La creación misma pareció rebelarse. Vi tormentas que crecían con una furia que arrasaba pueblos en un abrir y cerrar de ojos. Vientos que aullaban como bestias desatadas. Vi campos resecos, agrietados y sin vida. Tierras verdes se convirtieron en polvo bajo una sequía implacable. Ríos desbordados, arrasando casas,
calles y comunidades enteras. Incendios forestales devoraron bosques, dejando solo humo, tierra ennegrecida y un silencio fantasmal. El suelo mismo parecía clamar, temblando bajo el peso del juicio. Era como si la tierra misma estuviera de luto con nosotros, gimiendo bajo la corrupción que había soportado durante demasiado tiempo. Y entonces su voz irrumpió en el torrente. Jesús habló en voz baja, pero cada palabra atravesó el caos como una espada en la oscuridad. Su tono era firme, pero cargaba con la pesadez de la verdad. Mira, María, dijo, con la mirada penetrante en mí. Lo que estás viendo no es casualidad. No son tragedias fortuitas ni simples desgracias. Estos son los últimos tic-tac de un reloj que ya se detuvo. Este es el fruto de la rebelión, de corazones que persiguen ídolos falsos en lugar de a mí. Este es el juicio que se despliega ante tus propios ojos. Y no cederá. Solo crecerá. Se me hizo un nudo en el estómago. Una náusea me invadió, más pesada que el miedo. Pensé en mi tranquilo pueblo, en la vida sencilla que había conocido, en el jardín que cuidaba con mis propias manos, en la paz de las mañanas familiares. Todo parecía un recuerdo de otra vida. Ese mundo seguro y ordinario había desaparecido, reemplazado por una tormenta que azotaba cada alma. Y supe que no era una amenaza lejana acechando en el horizonte. Estaba aquí, ya sobre nosotros, y no había escapatoria. Entonces llegó otra visión, más nítida y fría que las demás. La fe misma estaba bajo asedio. Ya no eran burlas susurradas ni desdén oculto, sino ataques abiertos y descarados. Vi a cristianos ridiculizados y marginados. Algunos fueron rechazados por sus propias familias. Otros fueron golpeados simplemente por negarse a renegar de su nombre. Iglesias que antes se llenaban de cantos estaban vandalizadas. Sus puertas cerradas con llave y tapiadas. Sus púlpitos silenciados. La verdad fue sofocada, ahogada por los gritos de progreso y seguridad. Como si las mentiras envueltas en nobles palabras pudieran borrar lo eterno. Los gobiernos se alzaron como gigantes imponentes. Su control se afianzó en nombre de la protección. La libertad se esfumó. No robada en la noche, sino entregada a la luz del día. Intercambiada por promesas de seguridad. La división entre las personas se profundizó más que la política. Afectó amistades, familias e incluso las conversaciones más cotidianas. Las palabras se convirtieron en armas, las miradas en líneas de batalla. Nadie escuchaba ya. Nadie buscaba la paz. Era una ira sin fin, una división sin puentes. Y esos disturbios, esos levantamientos violentos, eran más que un simple malestar humano. Fueron juicios permitidos por la mano de Dios, que nos sacudieron con la esperanza de que finalmente despertáramos. Jesús habló. Y aunque sus palabras conllevaban el peso del juicio, también contenían algo más, una promesa escondida en el fuego. Verán la división profundizarse. Aún así, los ataques a la fe se volverán más feroces y el caos alcanzará cotas que el mundo jamás ha conocido. Los que son verdaderamente míos serán probados hasta lo más profundo. Pero escúchame. No tengas miedo. Estoy contigo. Estos días no son solo juicio, son refinamientos. Este es el horno que probará quién me pertenece. Mantente firme. Aférrate. Regresa a mí, porque no abandonaré a los míos. Las lágrimas ardían en mis ojos. Mi corazón dolía de dolor por el mundo que se desmoronaba. Pero su voz me tranquilizó, aferrándome a la tormenta. Todo lo familiar. Todo lo seguro parecía desmoronarse ante mis ojos. Sin embargo, él permaneció inquebrantable, eterno, una luz que ninguna oscuridad podía apagar. Supe entonces que el camino que me esperaba sería duro, mucho más duro de lo que jamás había imaginado. Pero también sabía una cosa con una certeza inquebrantable. No lo recorreríamos solos.
No si nos aferrábamos a él. No si nos negábamos a soltarlo después de todas esas visiones. Jesús me miró de nuevo. Sus ojos estaban llenos de amor. Pero había una urgencia, como si el tiempo apremiara. Habló, con voz firme, penetrando profundamente en mi alma. María, todavía no puedes quedarte aquí. Tienes que regresar. Debes ser mi testigo. Comparte lo que has visto, lo que has oído. Tu testimonio despertará muchos corazones. No estarás sola. Estaré contigo, dándote fuerza y sabiduría. Sentía los hombros pesados, como si una montaña se hubiera asentado sobre ellos. Pero, al mismo tiempo, era un honor indescriptible. Yo, una viuda de pueblo, elegida para algo tan grande. Fue abrumador, pero se sintió bien. No me despidió con las manos vacías. Me preparó. Sentí una paz más profunda que cualquier otra que hubiera conocido, inundándome como una ola cálida. Un coraje que nunca antes había sentido despertó en mi interior. Y me prometió que el Espíritu Santo me guiaría en cada paso. Me mostró cómo aferrarme a la fe durante las pruebas que se avecinaban, cómo discernir la verdad en medio de las mentiras. Era como si mi corazón se llenara de una nueva fuerza, un nuevo propósito. Ya no era solo María. Era María con una misión, llevando un mensaje más grande que yo misma, lista para afrontar lo que viniera. Pero seguía asustada, ¿sabes?, aterrorizada. ¿En serio? ¿Y si la gente pensaba que estaba loca? ¿Y si nadie me creía? El mundo que había visto en esas visiones, disturbios, división, juicio, era un caos, y tendría que volver a él. Se me revolvió el estómago al pensarlo. Pero entonces su amor, su presencia, fue como un viento que se llevó mis dudas. Un fuego empezó a arder en mi pecho. Feroz e imparable. Tenía que hacerlo. Tenía que contarle al mundo lo que había visto. Por muy descabellado que pareciera, no soy ninguna heroína. Solo soy María, una maestra jubilada que ama su jardín. Pero Dios me eligió, y si me eligiera, me daría lo necesario para lograrlo. Tenía la garganta apretada y el corazón latía con fuerza. Pero asentí. Estaba lista, o al menos tan lista como nunca. Sabía que tenía que volver a hablar, a hacer lo que me pidiera. Todo aquello pesaba muchísimo. Pero ese fuego en mi corazón era más fuerte. Estaba lista para adentrarme en la tormenta, confiando en que Él me sostendría. Jesús no solo me mostró lo que venía. Me dijo lo que debíamos hacer. Su voz era suave, pero firme, como la de un padre que anima a su hijo a escuchar. María, puede que el tiempo se haya agotado para la nación, pero no para cada alma. Examina tu corazón. ¿Hay un silencio comprometido cuando debiste haber hablado? ¿Egoísmo u orgullo? Renueva tu pacto conmigo. Búscame con todas tus fuerzas mientras puedas. No esperes. Este es el momento de arrepentirte, de volver a mí antes de que el juicio se imponga por completo. Sus palabras me cayeron como un jarro de agua fría. Había vivido una vida decente, había enseñado a niños, había cuidado mi jardín, había ido a la iglesia. Pero hubo momentos en que me quedé callado, con miedo de causar problemas. Momentos en que dejé que el miedo me venciera. Pensé en todos ustedes ahí afuera, observándome. Sus palabras no eran solo para mí. Son para todos. El tiempo se te escapa como arena entre los dedos. No puedes posponerlo. Reflexiona sobre ti mismo. ¿Estás viviendo como Dios manda o te dejas llevar? Esperando que sea suficiente. Había ignorado esos empujoncitos para hablar en las reuniones comunitarias, para denunciar lo que estaba mal cuando lo veía. Tenía miedo de lo que la gente pudiera decir. Pero al escucharlo allí, supe que ya no podemos permitirnos el lujo del silencio. El caos, los disturbios, los ataques,
todo es una llamada de atención. Reflexiona sobre tu corazón ahora mismo. ¿Estás completamente comprometido con él o te estás conteniendo? No esperes a que sea demasiado tarde. Reza, María, dijo Jesús con voz firme pero urgente. Reza por la protección de tu familia, por líderes que me temen, para que pueda poner a personas justas en el poder. Y reza especialmente por las almas de afuera, aquellas cegadas por el odio, que celebran tragedias como la muerte de Kirk. Reza para que me encuentren como Saulo en el camino a Damasco y se conviertan en las de Pablo. Valiente por la fe. Ningún alma está demasiado perdida para ser salvada. Y luego continuó, no te quedes callada más. María, ponte de pie. Habla en las reuniones de padres, en tu comunidad, en el trabajo, no con ira, sino con verdad y amor. Sé una luz en esta creciente oscuridad. La muerte de Kirk no es en vano. Puede provocar un avivamiento si mi pueblo obedece una ley. El enemigo quiere hacerme daño, pero lo usaré para bien. No te desanimes en la oscuridad. Sé la luz que brilla. Los ataques, los disturbios, sus advertencias. No los dejes pasar. Sus palabras encendieron una llama en mí, quemando mi miedo. Tenía miedo de parecer ridículo, de ser ignorado. Pero su voz me liberó. No podía huir de esto. Tenía que luchar, no con odio, sino con valentía, con verdad. No soy predicadora, solo una mujer que ama su jardín. Pero él me llamaba a dar un paso al frente. Y te llama a ti también. Ora con propósito por tus hijos, tus líderes, incluso por aquellos que están perdidos en la ira. Alza la voz. No para discutir, sino para brillar. El caos que estamos viendo es una señal. Una oportunidad para cambiar las cosas. ¿La aprovecharás? Llegó el momento de irme y una profunda tristeza me invadió, pesada y cruda. ¿Quién querría alejarse de ese amor infinito? Quería quedarme para siempre, envuelta en ese cálido y perfecto abrazo de su presencia. Me dolía el corazón como si me fuera de casa otra vez. Pero en el fondo, sabía que tenía una misión. Tenía que llevar este mensaje al mundo, por mucho que anhelara quedarme. Esas visiones, los pilares derrumbados, el río rojo, la cosecha. No eran solo para mí. Eran para todos. Una advertencia que no podía guardarme para mí. Jesús me miró, su rostro suave con una sonrisa amable. Su voz era como una brisa cálida, firme y segura. Ve, hija mía, dijo. Haz lo que te he llamado a hacer. Y recuerda, estoy contigo siempre hasta el fin del mundo. Esas palabras se asentaron en mi corazón como una gema preciosa, rebosando de fuerza. Eran una promesa, un salvavidas para lo que me aguardara. Sentía el peso de la tarea, pero sus palabras me levantaron, dándome valor para afrontar el caos que había visto en esas visiones. Los disturbios, la división, el juicio que se avecinaba. No estaba sola. Él estaría ahí a cada paso, y eso era suficiente para impulsarme. Entonces lo sentí. Un suave empujón, que me arrastraba de vuelta a través de ese radiante túnel de luz, más allá de las figuras sombrías de mis seres queridos. Regresaba lentamente. Mis sentidos volvieron a la vida. El sonido de la sirena de una ambulancia se hizo más agudo. Voces de médicos, urgentes y claras, atravesaron la neblina. Y entonces, una sensación fría y pesada me azotó con el peso de mi cuerpo. El dolor, tan distinto de la ligereza de la eternidad. Fue como despertar de un sueño dulce a una tormenta. Abrí los ojos de golpe y me encontré con las cegadoras luces blancas del hospital. Estaba en una cama, rodeado de máquinas que pitaban. Mi mamá, mi hermano, estaban allí mirándome con ojos de asombro. Te habías ido, dijeron con voces temblorosas, clínicamente muerta durante 15 minutos. Pero yo sabía dónde había estado.
Había estado ante Jesús, había visto su rostro, había escuchado su voz. Llevaba su mensaje ardiendo en mi pecho. Ya no era la misma María. No era solo la maestra jubilada que amaba su jardín. Regresé con una carga, un fuego, una profunda comprensión de lo que le espera a Estados Unidos, el juicio que enfrentamos, el caos que vi en esas visiones. El peso de todo esto me oprimía. Pero también la promesa de que él estaba conmigo y tuve que hablar. Desperté jadeando. Las luces del hospital me impactaban los ojos. Los médicos estaban atónitos, llamándolo un milagro, una maravilla médica. Pero yo sabía que el verdadero milagro no era solo que mi corazón volviera a latir. Era lo que había visto, lo que me habían mostrado. Intenté hablar, pero mi voz salía débil, áspera, como si ya no me perteneciera. Quería explicarlo para derramar la gloria del cielo. El peso de esas visiones sobre el juicio, las columnas derrumbadas, el río rojo, la cosecha, pero palabras terrenales. Se quedaron cortos, torpes, incapaces de captarlo todo. Estaba desgarrada. Sabes, una parte de mí quería gritarlo a los cuatro vientos, contárselo todo al mundo. Pero otra parte estaba aterrorizada. ¿Y si pensaban que estaba loca? ¿Y si se reían, si me llamaban desquiciada? El miedo me pesaba en el pecho como una piedra que no podía quitarme de encima. Pero ya no era la María de antes. Algo dentro de mí había cambiado. Un fuego ardía, feroz e inquebrantable, alimentado por sus palabras que resonaban en mi cabeza. Eres mi testigo. Cargaba con una carga, una urgencia que no me dejaba descansar. No podía callar, no después de ver lo que había visto, oír lo que había oído, el caos. Había presenciado los disturbios, los ataques, las advertencias del juicio. Todo era demasiado real. Tenía que hablar. Por mucho miedo que tuviera, su voz, su misión, era más grande que mi miedo y me impulsó a seguir adelante. Paso a paso, con vacilaciones, comencé poco a poco, compartiendo mi historia primero con mi familia. Mi madre, bendita sea, siempre ha sido una mujer de profunda fe. Escuchó, con lágrimas en los ojos, y creyó cada palabra. Mi hermano, escéptico, levantó una ceja como si yo hubiera perdido la cabeza. Pero él vio el cambio en mí, el fuego, la convicción, y empezó a escuchar. A escuchar de verdad. Mis amigos eran muy diversos. Algunos tenían defectos, otros se sentían reconfortados, aferrándose a cada palabra como si fuera un salvavidas. Otros me miraban con esa mirada. Ya sabes, esa que dice, María, ¿estás bien? Quizás te golpeaste la cabeza demasiado fuerte. Me dolió. Ver su preocupación, sus dudas, como si acabara de salir de una crisis nerviosa. Fue duro. No voy a mentir. Tuve que aprender a contar esta historia sin desmoronarme, sin que me temblara la voz ni se me acelerara el corazón. Tuve que encontrar maneras de explicar el cielo inexplicable. Jesús. Esas visiones con palabras que la gente común pudiera entender. Mi viaje desde la muerte repentina hasta el regreso para compartirlo todo me ha cambiado para siempre. He sido testigo de la oscuridad que envuelve a Estados Unidos. Una oscuridad que muchos sentimos, pero no podemos identificar. Los brutales ataques como el de la niña ucraniana en el tren. Los disturbios que destrozan nuestras ciudades. No son solo titulares. Son claros como el agua. Señales de un juicio en curso. Pero también he sido testigo del amor infinito de Jesús. Y les digo que no se ha dado por vencido. Me dijo, se acabó el tiempo. Pero eso no fue un veredicto. Fue una llamada de atención, un llamado al arrepentimiento, a la oración. Un llamado al arrepentimiento, a la oración, a levantarnos y brillar como luz en esta oscuridad que se extiende. Sé que esta historia puede ponerte nervioso, incluso asustado. Lo entiendo. Yo también me he sentido así.
Pero la verdad es que no estás solo. Nunca. El amor de Dios siempre está ahí, envolviéndote como una manta cálida. Él no quiere que nos encogamos de miedo, sino que nos mantengamos firmes con propósito. Si eligió a una mujer común y corriente como yo para transmitir este mensaje, también puede usarte a tu manera para marcar la diferencia. No dejes que el miedo ni la duda te detengan. Entra con valentía en tu fe. Jesús te espera, listo para darte la paz y el propósito que buscabas. Sus palabras aún resuenan en mí. El enemigo quería hacerte daño, pero lo usaré para bien. La muerte de Charlie Kirk. Por muy desgarrador que sea, y todos estos horribles sucesos, pueden ser la señal de un despertar mayor si escuchamos. Deja que mi historia, este testimonio celestial, penetre profundamente en tu corazón. Deja que avive tu esperanza, tu fe y te impulse a la acción. Si esto te ha conmovido, si sientes la urgencia, el llamado en tu corazón, te invito a suscribirte ahora. Únete a mí y a nuestra comunidad mientras esperamos más testimonios. Este canal está dedicado a mensajes de Dios, desde la esperanza del cielo hasta advertencias sobre lo que está en juego. Nos necesitamos unos a otros en momentos como estos. Preparémonos juntos para la venida del Rey. ¿Saben? Sentado aquí en mi jardín esta mañana, el día después de otro 11 de septiembre, ya estamos en 2025, y el mundo parece aún más pesado que en 2001. Recuerdo ese día como si fuera ayer. En aquel entonces, sentí un miedo profundo, como si el mal nos hubiera dado un puñetazo en el estómago. Estados Unidos lloraba unido, con banderas por todas partes. Las iglesias estaban abarrotadas. Oré con más fuerza que nunca, pidiéndole a Dios que sanara nuestro país, que nos protegiera de cualquier oscuridad que nos acechara. Fue una llamada de atención. Sabes, recurrimos a Él, al menos por un tiempo. Pero la vida continuó, y nosotros también. Volviendo a nuestras rutinas, olvidando lo frágil que era todo. Ahora, después de lo que me pasó, de mi muerte, me dirijo hacia esa luz. De pie ante Jesús, las cosas se ven diferentes. Me mostraste que el 11S fue más que un simple ataque a edificios. Fue un golpe a nuestra fuerza física, una prueba para nuestro espíritu. Pero hoy, no puedo escapar del escalofrío que me produce tu declaración de que la muerte de Charlie Kirk será nuestro próximo 11S, el que valdrá la pena revivir. Ya no se trata de aviones. Se trata de algo más profundo, que nos corroe el alma como nación. Lo siento en los huesos. La división, el odio que fluye como un río rojo ante mis ojos mientras la gente publica sus homenajes en línea. Me siento aquí, con lágrimas corriendo por mi rostro, dándome cuenta de lo perdidos que estamos. En 2001, nos unía nuestro dolor. Ahora, nos destrozamos mutuamente por cuestiones políticas, creencias e incluso por simples gestos de bondad. Los disturbios que vi en las noticias, el apuñalamiento de la pobre niña ucraniana, eran ecos de la misma maldad, pero más cercanos, más personales. Era como si el enemigo hubiera cambiado de táctica, atacando desde dentro, y la paciencia de Dios se estuviera agotando. Me dolía el corazón al saberlo. Al regresar, sentí una sensación de ardor, pero también una profunda tristeza. El amor de Jesús me rodeaba allí, pero me advirtió que el tiempo se acaba. Tuvimos oportunidades después del 11S gracias a advertencias como la voz de Kirk, pero las ignoramos, siguiendo nuestro propio camino. Hoy, oro de forma diferente, con más fervor, pidiendo una llamada de atención. No solo un recuerdo, sino un cambio real. Arrepiéntanse. Regresen. Miro a mis nietos y me pregunto qué clase de mundo heredarán. Pero hay esperanza en su promesa de convertir el mal en bien. Si 2001 nos despertó por un momento, quizás este próximo 11S pueda provocar un avivamiento. Me siento en paz y a la vez inquieto sabiendo que soy su testigo. No dejes que el ayer pase como una fecha. Siéntelo. Deja que te conmueva. El llamado de Dios.
¿Responderemos? Señor Jesús, vengo a ti hoy. Mi corazón está apesadumbrado, pero lleno de confianza en tu amor. Solo soy María, arrodillada aquí en mi jardín. La misma tierra donde caí y me rescataste. He visto tu rostro, he sentido tu misericordia, y ahora llevo tus palabras, por muy pesadas que sean. Me mostraste una nación que se desmorona, un mundo que se aleja de ti. Y tengo miedo, Señor. No por mí, sino por mis nietos, mis vecinos, por Estados Unidos. Los disturbios, el odio, el dolor que vi en esas visiones. Son reales y nos están destrozando. Lo siento como una tormenta que se avecina. Y sé que nos llamas a despertar. Perdónanos, Señor, por descarriarnos. Hemos buscado cosas, orgullo, comodidad, nuestros propios caminos, mientras tu verdad esperaba. Yo también he sido culpable. Callando cuando debía haber hablado. Dejando que el miedo me frenara. Límpianos. Te lo ruego. Conmueve cada corazón que ve esto para que mire en su interior. Para que desarraigue las transigencias, para que regrese a ti antes de que se acabe el tiempo. Dijiste que ninguna alma estaría demasiado lejos. Así que levanto a los perdidos en la ira, a los que celebran la división, a las almas de hoy. Encuéntralos, Señor, como encontraste a Saúl en ese camino polvoriento, y conviértelos en tus estanques, valientes para tu reino. Protege a nuestras familias, nuestros hogares, esta tierra que amamos. Levanta líderes que te teman, que defiendan lo recto. Danos la valentía de decir la verdad con amor, de brillar como luces en esta oscuridad. El enemigo es fuerte, Señor, pero tú eres más fuerte. Usa estas tragedias, la muerte de Charlie Kirk, el caos para provocar un avivamiento, para atraernos de vuelta a ti. Confío en tu promesa de que lo que está destinado al mal, se convertirá en bien. Permítenos ser tus manos, tu voz aquí y ahora. Llénanos de tu paz, de tu fuerza. Ayúdanos a mantenernos firmes incluso cuando el mundo se burle o te dé la espalda. No soy una heroína, solo una mujer que te ama. Pero estoy lista para llevar este mensaje. Acompáñanos a todos, Señor, al responder a tu llamado. Te necesitamos ahora más que nunca. Amén.